tensa e intensa la última jornada política, la de este día jueves, en términos de ese tono que venía marcando la relación del gobierno del presidente Gabriel Boric con la administración José Antonio Kast. En particular, diría yo, de un Kast que ha sido muy cuidadoso de no entrar en polémicas con la moneda, tratando de despejar muchos de los puntos que los distancian considerablemente. Por ejemplo, la demora del nombramiento del embajador de Israel, donde José Antonio Kast, cuando fue preguntado por Constanza Santamaría en una entrevista en Perú, dice, bueno, el canciller Van Claveren tiene sus tiempos, seguramente la agenda ha sido muy ocupada, dejando de entrar en polémica ahí de una discusión que llevaba 4 meses desde que Gabriel Boric no recibía las cartas credenciales del nuevo embajador. Otro punto en el cual el presidente electo José Antonio Kast tampoco entró en la discusión fue en lo que ocurrió en los últimos días, cuando el tema Venezuela se había instalado en la agenda, y pese a marcar posturas muy distintas en posteos el día sábado de lo que había ocurrido esa madrugada, Gabriel Boric apuntando al derecho internacional que había sido pasado a llevar por Donald Trump al ingresar a Venezuela, y otro, José Antonio Kast, que valoraba el actuar del gobierno norteamericano en esta intervención contra Nicolás Maduro. Pero cuando se le pregunta el día lunes por esta distancia, estas diferencias, él dice, el presidente en ejercicio es Gabriel Boric y a él se le respeta en política internacional como jefe de Estado. Estoy parafraseando, pero en ese tono fue la respuesta. Bueno, ese clima se acabó ayer. Finalmente empezaron a aparecer las diferencias y a sacar las garras. Y esto se da en particular en un seminario organizado por ICARE, llamado Prioridades para Chile en la voz del presidente electo, donde bromea José Antonio Kast, que ya colgó el traje de candidato y de alguna manera dijo, con esto ya soy otro, fui proclamado el día lunes, y significa que quiero empezar a marcar puntos de distancia de lo que me va a tocar enfrentar a contar del 11 de marzo. ¿Qué va a asumir la administración Kast? Y ahí apunta directamente al gobierno de Gabriel Boric, donde dice, entre otras cosas, tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil, y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años. Primer golpe en medio de este discurso en el cual se enfrentaba a un público empresarial de grandes inversionistas de nuestro país, con el presidente de la República, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presente en la primera fila de este encuentro ahí en el Golf 40, a quien le hizo varios gestos, varios guiños, y lo invitó a asumir nuevos compromisos, y con una cercanía evidente de Frei con Kast, que se expuso y se explicitó en el podio cuando se saludaron al llegar a este encuentro. Pero desde esa testera, les decía yo, él toma la decisión de apuntar, por ejemplo, al proyecto del financiamiento de la educación superior, cuando hace referencia a estos proyectos que están tratando de tramitar en una suerte de fast track en los últimos meses de la administración Boric. Hace referencia al proyecto de Sala Cuna, pone sobre la mesa lo que a juicio de él ha habido un déficit en materia de manejo de seguridad, Juanma, y en otros puntos también de la economía en los cuales no está conforme o critica, cuestiona lo que ha tratado de llevar adelante la administración de Gabriel Boric. ¿Qué pasa en la moneda? Y quizás la frase más dura es la que emite el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, consultado por este tono para algunos confrontacional de Kast. Dice, parece que se olvidó de la chapa de estadista, y finalmente está actuando ya desde otra vereda, y dice, el estadista no sirve para ciertos momentos, sino que el estadista tiene que jugar un rol 24 horas, digamos. Y eso es de alguna manera también desde la moneda ponerle un punto duro, o un contrapunto duro, a lo que José Antonio Kast trató de enfrentar en este momento. Y además lo hace José Antonio Kast rodeado
de sus cartas más seguras, bueno, el ya confirmado ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que en una manera inédita en este seminario de ICARE sube al escenario cuando comienzan las preguntas de el empresariado para reforzar técnicamente las propuestas que va a hacer el gobierno del presidente entrante José Antonio Kast. La Moneda, te decía Juanma, no dejó pasar este tono que cambia, a juicio de muchos, de José Antonio Kast, y estoy buscando acá porque hay una declaración que hace el propio presidente Gabriel Boric en sus redes sociales. Lo hablabas largamente, las cifras de Cacén, y hace ahí una mixtura. Mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos, ya habla de gobierno de emergencia. Estamos claros que él le está hablando. @ José Antonio Kast le faltó. Hoy la Cacén nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron en Chile, retrocede significativamente la pobreza. Ahí de alguna manera él hace la distancia de lo que había hecho José Antonio Kast durante los primeros días. Y también durante la tarde, la vocera de gobierno Camila Vallejo arremete contra José Antonio Kast, también para marcar puntos de distancia con el mandatario electo. Estamos ya muy poquitos, Juanma, y ya el tema está instalado. Vamos a conocer el gabinete de José Antonio Kast. ¿A cuánto estamos hoy día? A ver, ¿a 9? Bueno. El día estamos a 9. A 9, ¿cierto? Sí. Sí, nos quedan 11 días para conocer el gabinete. El 20 es el plazo impuesto, ya había sido el 15. Ahora va a ser el 20 el momento en que se nombre, y de ahí en adelante ya comienza este trabajo del traspaso de gobierno, que seguramente, Juanma, anticipando lo que ocurrió ayer, va a ser un poquito tenso. Ahora, no se podía esperar otra cosa de José Antonio Kast ayer en ICARE. Yo creo que era básicamente a lo que fue la gente a escucharlo, digamos. Si hubiese sido muy aséptico, habría sido medio raro en el discurso, ¿no? O sea, él trata de marcar una diferencia respecto de lo que ha hecho este gobierno, y por eso es que el presidente electo toma esta decisión de utilizar un lenguaje más cercano al de la campaña que al de las últimas semanas como mandatario elegido. Sí, es verdad. Le hablaba a un público que quería escuchar definiciones concretas y marcar distancia. Y lo lee muy bien José Antonio Kast en esta lógica que venimos reforzando, lo hemos conversado desde que gana la segunda vuelta de tomar el control de la agenda y poner al gobierno de una forma de reaccionar a lo que está haciendo el presidente electo, para bien o para mal, si es que uno lo mide de acuerdo al interés de cada uno. Y eso le ha traído, creo que certezas, y no me acuerdo, Juan, me puedo estar muy equivocado, pero que presidentes electos ya empiecen a delinear su gabinete en los cargos clave con tanta anticipación, que eso también es darle certeza al mundo empresarial. Falta ahí el nombramiento del canciller, pero todo apunta a que, pese a las críticas políticas que han habido de Francisco Pérez Maquena, la señal que le ha dado José Antonio Kast al empresariado es que la cosa va por ahí. Certeza a esta altura es que Claudio Alvarado es el ministro del Interior, estuvo ayer presente, lo nombró en su discurso José Antonio Kast. José García Ruminot, senador RN, que termina su tercer periodo en este fin del proceso legislativo de los últimos años, ministro de las Express. Jorge Quirós, ministro de Hacienda, ayer nombró también a Mara Cedini como vocera de gobierno. Es decir, le está dando ya al empresariado certezas que también se traspasan a la ciudadanía. Claro, Martina Raúl en Obras Públicas, Iván Puje en Vivienda. Claro. Faltan, sí, lo conversábamos ayer. Salud, educación son claves, vivienda. Claro, educación todavía. Bueno, vivienda no, Iván Puje. Pero salud y educación son claves. María Jesús Wolf en desarrollo social, porque también necesitaba nombre femenino para poder integrar el gabinete, que también estaría más o menos ya confirmado. Y ahí queda en un limbo Germán Codina, que en un minuto se pensó en vivienda, se pensó en desarrollo social, y está ahí de alguna manera lo que hemos reporteado, disputando o compitiendo, como quieras llamarlo, por la Subdere, donde también suena Rodrigo Álvarez. Es decir, ya se arma un poco la estructura, la base de este gabinete, con quizás lo más complejo todavía de anticipar es lo que va a pasar en el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad es uno. Sí. El Ministerio de Economía, Energía, Minería.
Claro, sé que efectivamente se habla del triministro, porque ayer es gracioso porque Kast dice ya vamos a nombrar los 15 ministros, después dice, bueno, los 18 o los 20 o los 23 o los 30, ya se van a sorprender. Pero efectivamente va a haber una reducción de ministerios. Claro, entonces, ¿qué va a pasar con ese triministerio que es bien poderoso y que era básicamente el que le podían estar ofreciendo a Daza? Sí. Y lo otro es que podría ser el Partido Nacional Libertario, que ministerios podría llegar a ocupar. Defensa, justicia. Defensa y Justicia, que es lo que ha pedido explícitamente, pero sin Johannes Kaiser como carta. Claro. Ahí también hay incertidumbre de cómo se va a integrar. Ayer hubo una reunión de la UDI, fíjate, para analizar un poco cómo se está proyectando y la visibilidad que va a tener la UDI en el próximo gobierno, porque ahí la UDI también tiene una suerte de división. Si bien el ministro del Interior es Claudio Alvarado, lo más probable, no es del ala de la dirección actual, de Guillermo Ramírez. Son generaciones distintas, son estilos distintos de hacer política, mientras la renovación de la UDI es lo que está teniendo el control del partido desde que Javier Macaya fue presidente, a la distancia, la diferencia que hay con figuras históricas emblemáticas como Pablo Longueira, Víctor Pérez y entre ellos Claudio Alvarado. Ya. Muy bien.